Vamos a orar antes de iniciar. Acompáñenme, por favor. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Ayúdanos a entender, Señor, el privilegio que significa el estar aquí compartiendo de tu palabra con total libertad. Ayúdanos a entender y a verlo como un oasis en medio de un mundo tan turbulento, Señor, en medio de tan agitados de trabajo, de estudios o de tantas cosas que tenemos por hacer en el día. Ayúdanos, Señor, a encontrar paz y verdad en tu palabra, Señor. Ayúdanos a disponernos, a prestar atención y a tener hambre por conocerte, Señor, y por conocer tu mensaje. Y sobre todo, Señor, ayúdame a transmitir tu mensaje, Señor. Guárdame de añadir o quitar algo que tu palabra diga, Señor. Y guíame, Señor, este tiempo a compartir lo que tú has preparado para esta noche. Gracias, Señor, por todo. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Y hoy día vamos a continuar con la clase de Escuela Bíblica. Como ven, o continuar con el capítulo 1. Recordemos que Pablo, como misionero, hizo muchísimos viajes. Sus viajes, 3 de ellos, de los más importantes, están, por ejemplo, en el libro de Hechos. Incluso, en muchas de las Biblias, vamos a encontrar en las hojas finales mapas de los viajes misioneros de Pablo. Y podemos hacer todo el recorrido por todas las iglesias que él visitó y que él fue conformando. Entonces, esta vez nuevamente nos toca aprender a través de la vida de Pablo cómo el Evangelio fue expandiéndose a otros lugares y cómo fueron formándose nuevas iglesias en los lugares que le tocaba visitar a Pablo, ¿no? Y así como se iban formando nuevas iglesias, se iban alcanzando toda clase de personas. Y precisamente de esos viajes misioneros que hacía Pablo, se iban levantando personas que lo apoyaban, personas que apoyaban esta labor misionera de Pablo, ¿no? Recibían el mensaje de Dios y se volvían colaboradores de Pablo. Colaboradores en la obra del ministerio, ¿no? En ocasiones eran algunas iglesias como la iglesia de los filipenses, ¿no? Que apoyó los viajes misioneros de Pablo. Y algunos de sus delegados como Epafrodito, como Epafras, como Tíquico, y uno de esos fue Timoteo. Entonces, quizás en el primer viaje misionero de Pablo, Timoteo conoció el Evangelio, recibió al Señor, y en su segundo viaje es que Pablo se lo lleva como uno de sus delegados. Entonces, Pablo estableció una relación tan cercana con Timoteo que incluso él llega a presentarlo como su hijo en la fe, ¿no? Como un verdadero creyente, como alguien que, aunque otros buscaban lo suyo, Timoteo buscaba las cosas de Dios. Pablo tenía en muy alta estima a Timoteo, y es por eso que en esta carta, cuando Pablo se entera que una de esas iglesias que él fundó, la iglesia de Éfeso precisamente, una iglesia que se había vuelto muy influyente, muy importante, estaba corriendo peligro. Estaba corriendo un peligro latente debido a que se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 1, y vamos a entender qué cosa es lo que pasaba, ¿no? Qué cosa pasaba en la iglesia y por qué Pablo escribe estas cosas en este capítulo. Habían hombres en Éfeso que estaban enseñando falsa doctrina, cosas falsas acerca de Jesús y acerca del Evangelio. Así que Pablo manda a Timoteo para que él pueda corregir esa falsa enseñanza en la iglesia de Éfeso y pueda fortalecer el liderazgo. Y esas son 2 cosas muy importantes que se debe cuidar dentro de toda iglesia, ¿no? Cuidar de las falsas doctrinas y fortalecer el liderazgo, que
es quienes van a guiar a la iglesia, quienes van a apoyar la labor del pastor y quienes van a permitir que la palabra y que la obra y que el ministerio prevalezca las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, Pablo manda a Timoteo a cuidar esas dos cosas y a pastorear esta iglesia y a corregir esa falsa enseñanza. Entonces, en el capítulo 1, vamos a ver cómo Pablo le da algunos consejos a Timoteo, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces, Pablo comienza a advertirle a Timoteo y darle algunas señales de cómo identificar estas falsas enseñanzas en los primeros capítulos, ¿no? De hecho, Pablo va a mencionar algunas cosas, ¿no? Una de esas cosas es que las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas y las cosas que pueden tener parte de un fundamento bíblico pero que terminan siendo distorsionadas, generalmente causan división, discusiones, pleitos y peleas. Definitivamente, dos creyentes pueden tener opiniones diferentes acerca de un tema. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando esta diferencia se convierte en una pelea o cuando esta diferencia, en lugar de edificar a la iglesia, comienza a causar divisiones. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Creo que nos va a ayudar a entender qué cosa es lo que sucede cuando se comienzan a esparcir falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Seguramente todos o muchos de ustedes han leído en algún momento el libro de Génesis, el capítulo 6. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 4 de este capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis 6, 4. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Cuántos habían en algún momento leído ese pasaje o ese versículo? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Sí? Que la Biblia habla acerca de gigantes y que la Biblia dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. ¿Sí lo habían escuchado? Ustedes quizás no sepan la cantidad de información que hay hoy en día en internet girando en torno a ese pasaje. Todas las teorías, todos los supuestos, todas las hipótesis, todas las cosas que supuestamente se han descubierto acerca de la existencia de los gigantes. Cómo se formaron, quiénes eran, cómo se llamaban, cuál fue la descendencia de uno y luego nació otro y luego nació otro. Todas las cosas que se han comprobado por historia y por tantas cosas. Y todo eso muchas veces se le atribuye a cosas que dice la Biblia, o que la Biblia enseña, o que la Biblia dice, ¿no? Sin embargo, ¿saben de qué se trata este pasaje? ¿Alguien me puede decir el título que tiene en la Biblia este pasaje? ¿Cómo? La maldad de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el foco de este pasaje? ¿O de qué cosa es lo que nos quiere dar a entender el autor cuando leemos este pasaje? Nos está dando un preámbulo de que la maldad de los hombres había crecido tanto que el Señor en capítulos posteriores va a mandar el diluvio, ¿no? Entonces, a la luz de las Escrituras, ¿qué de importante y relevante tiene el saber si existían o no los gigantes y cuánto medían y de qué tamaño eran y cuál fue su descendencia con este pasaje? Realmente no tiene nada que ver, ¿no? La Biblia solo menciona en este versículo, más adelante creo que lo menciona una segunda vez y ya. ¿Por qué no lo menciona más veces y por qué no nos da más detalles acerca de estos supuestos gigantes?
porque no es algo relevante para nuestra fe. No es algo que nos vaya a edificar. El querer investigar más, el querer saber más, el tratar de volverme experto en temas relacionados a este versículo, realmente no me va a hacer un mejor cristiano. No me va a hacer amar más a mi prójimo. No va a traer algo positivo o de edificación a mi vida o a la vida de mi hermano si es que yo me pongo a conversar con él sobre este tema. Eso es lo que hacen las falsas doctrinas. Parece que son temas acerca de la Biblia, pero realmente no tienen algo bueno para nuestras vidas. Podríamos ponernos a estudiar la historia y a saber qué pasó y cómo fue, pero no nos va a hacer mejores creyentes. Basar una enseñanza en torno a este versículo, dar un tema en torno a este versículo, muy probablemente sea una falsa doctrina. Y así como este pasaje, hay muchos otros pasajes y hay muchas otras enseñanzas que circulan hoy por el mundo, mucho más gracias al Internet. El Internet es una herramienta sumamente útil, pero es casi como un arma de doble filo, porque me puede dar hechos y cosas reales, como me puede dar y mostrar cosas falsas. Y con mucha más razón tenemos que cuidar a nuestros hijos y tenemos que cuidarnos nosotros mismos de lo que vemos en Internet y en redes sociales. Algo que pasaba durante la pandemia, y para esto, bueno, yo soy de profesión ingeniero de sistemas, entonces conozco un poco acerca de los temas de tecnología relacionados a la analítica de datos, ¿no? Y a poder analizar grandes informaciones y volúmenes de datos. De hecho, uno de los recursos más valiosos hoy en día es la información, porque la información permite a las grandes empresas tomar decisiones. El saber cuál es tu color favorito, qué día sales de compras, qué sueles comprar y dónde lo sueles hacer, es información valiosísima para las grandes empresas, porque en base a toda esa información es que arman estrategias y campañas de marketing y promociones y ofertas con tal de que nosotros consumamos más. Sea que lo necesitemos o no, ellos arman sus estrategias para que nosotros tengamos un mayor consumo. Entonces, en la pandemia había un grupo de gente que estaba súper a favor de las vacunas, ¿no? Las vacunas son lo máximo, todos necesitamos vacunarnos. Y había otro grupo de gente que estaba totalmente en contra de las vacunas, contra el COVID. Entonces, las vacunas son lo peor, nadie se debería vacunar porque están poniendo en riesgo su vida. ¿Qué pasaba con estos dos grupos de gente? Los que estaban a favor de las vacunas, cuando entraban a Facebook o alguna red social, iban a encontrar cosas de acuerdo a sus gustos. Iban a encontrar muchas noticias que digan que las vacunas son lo mejor. Entonces ellos van a pensar, ya ves, yo tengo razón, las vacunas son lo mejor y acá hay muchas noticias que me dan la razón. ¿Qué pasaba con el otro grupo, con la oposición? Pasaba exactamente lo mismo. Debido a sus preferencias, ellos iban a encontrar muchas noticias diciendo que las vacunas son de lo peor y que te puedes morir. Entonces, este otro grupo de personas también iba a decir, ya ves, yo tengo razón y todas estas noticias me dan la razón. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los de aquí creen que ellos tienen la razón y los de aquí creen que ellos tienen la razón. Si se ponen a discutir, van a decir, es que tú no sabes nada porque yo he visto muchas noticias. Y el otro va a decir exactamente lo mismo. Y ese es el peligro del Internet. Que si nosotros no tenemos ese discernimiento para las cosas que vemos y las cosas que nos informamos, podemos equivocadamente creer que tenemos la razón en algo que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en Internet vi que decía que era así. Eso es más o menos lo que pasaba con estas falsas doctrinas, ¿no? No eran noticias del COVID, pero eran noticias relacionadas a Jesús y al Evangelio. No había redes sociales, pero habían falsos maestros que se encargaban de profesar y de esparcir
y de jactarse de que eran eruditos o maestros de la palabra, de cosas que no sabían y de las que no tenían idea. Y es precisamente así como los califica Pablo, ¿no? Hablan de lo que no saben y de lo que no entienden. Pero ahora vamos al versículo 8. 1 Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena, sí, un sí condicional, si uno la usa legítimamente. Entonces, 1 Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y eso es interesante, la ley no fue para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. Y luego continúa el pasaje, ¿no? Mencionando más gente rebelde, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, incluidos estos falsos maestros. Según, ¿qué cosa? El glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, Pablo nos está revelando el problema de estos falsos maestros. Ahora, ¿qué pistas nos da Pablo acerca de ellos? Bueno, algunos comentaristas creen que quizás se estaba enseñando alguna clase de gnosticismo en esa época, ¿no? El gnosticismo es una herejía que surge en el siglo II, surge posterior, pero podría ser un pre-gnosticismo, ¿no? Algo que dio pie más adelante al gnosticismo. Y es una herejía que fue muy peligrosa y más adelante veremos que estos falsos maestros enseñaban, por ejemplo, que habían alimentos que no se debían comer porque eran malos, malos en sí mismos o por alguna razón. Quizás enseñaban acerca de que el matrimonio estaba mal. Eran falsos maestros, ¿no? Pero como el gnosticismo surge hasta el siglo II, quizás realmente no era eso, sino otras cosas. La cosa es que estos falsos maestros enseñaban cosas que no estaban escritas en la Biblia, sino cosas de su propia interpretación o traídas de tradiciones, mitos o fábulas de un contexto judío. Y estos hombres están tratando de enseñar la ley del Antiguo Testamento, están torciendo el Antiguo Testamento basándose en fábulas judías de esa época, y era ese el problema que Pablo quería corregir. Entonces, ¿qué podemos entender de lo que está enseñando Pablo acerca de estos falsos maestros? ¿Y cómo podemos detectar esa falsa enseñanza, ¿no? Entonces, como decía, número 1, provoca discusiones, divisiones en la iglesia. Y número 2, la falsa enseñanza no sacia, no te deja satisfecho, siempre da un hambre por más y más y más. Y no produce lo que produce el Evangelio, un descanso, una paz que viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué cosa dice Pablo? En el versículo 8 dice que sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Así que Pablo está enseñando que estos hombres, estos falsos maestros que especulan sobre cosas que no entienden, no están satisfechos con Jesús y están buscando qué más pueden agregar, complementar, tergiversar o torcer acerca de la palabra. ¿Qué cosa pueden innovar? Sin embargo, están provocando confusión y división dentro de la iglesia. Algo muy característico de estas personas, de estos falsos maestros, es que ellos quieren, aman y adoran ser reconocidos. Que la gente los reconozca como sabios, que la gente los tenga en alta estima por su conocimiento. Quieren ponerse a la par de los rabinos de su época, ¿no? Ser reconocidos como autoridades en ese momento del Antiguo Testamento, ¿no? En nuestra época sería pues gente que sabe mucho acerca de la palabra y de las cosas de Dios, ¿no? Gente a la que otras personas van y le piden consejo acerca de un tema, de un problema. Gente a los que se le pregunta cuál es su opinión acerca de los temas, ¿no? Eso es lo que les encanta a estos falsos maestros.
el reconocimiento. Por eso es que hay muchas figuras públicas relacionadas al Evangelio o a la comunidad evangélica que luego tienen casas muy lujosas, tienen mucho dinero, hacen cultos de manera muy llamativa, incluso llegan a tener hasta aviones privados, ¿no? Que supuestamente son pastores dueños de un avión privado, ¿no? ¿Por qué un pastor podría necesitar un avión privado? No lo sé, pero hay quienes lo tienen, ¿no? Y se jactan de eso. Eso obviamente pues los hace ser llamativos, ¿no? Y reconocidos, supuestamente exitosos en este mundo por la cantidad de posiciones que pueden tener. Entonces Pablo va a hablar de ellos con palabras muy fuertes, ¿no? Va a decir que ellos hablan de lo que no entienden, quieren ser doctores de lo que ni siquiera entienden. Timoteo tiene la petición de Pablo de silenciar a estos hombres que rechazan el amor y se entregan a las fábulas, que quieren la fama para ellos, quieren ser reconocidos como maestros. Pero estos falsos maestros no comprenden la ley y por lo tanto cuando la aplican de forma equivocada. Pablo sigue diciendo, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, el problema definitivamente no está en la ley de Dios. Porque la ley es buena si uno la usa legítimamente. El problema está en estos hombres que no la entienden y la quieren aplicar. Y hasta este momento, ustedes hermanos pueden estar pensando, sí, pues no, tiene razón. Esos falsos maestros son de lo peor. Pero cualquiera de nosotros puede caer en eso. Si nosotros no nos preocupamos, por ejemplo, por estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque si no la entendemos, ¿cómo la vamos a aplicar? La vamos a aplicar equivocadamente, ¿no? Hay mucha gente que cree que el cristianismo, el seguir a Cristo, es una especie de cábala de buena suerte. Y cree que si no cumple con ciertos ritos, como orar, como leer la Biblia, pues vas a tener mala suerte, ¿no? Y te pasó algo mal en tu trabajo, ya ves, yo sabía, es que hoy día no me levanté y oré temprano. Seguro por eso Dios me está castigando. O creen que Dios es una especie de supervisor que está viendo a ver quién no cumple sus leyes para castigarlo. O por el contrario, ¿no? Quienes se quieren beneficiar de la ley de Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica. Que si yo oro, leo mi Biblia y soy bueno, pues Dios me va a conceder deseos. Sí, eso dice la Biblia, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Y sacan de contexto las enseñanzas de la Biblia y las tuercen o las amoldan a su conveniencia. Y además lo enseñan a otras personas. ¿A quiénes le puede pasar eso? A los cristianos que quieren vivir su vida cristiana de forma independiente. No se someten a un líder o a un pastor, sino viven su cristianismo y su crecimiento espiritual de forma independiente. Entonces, ¿qué pasa cuando alguno que tiene una actitud así se equivoca? ¿Quién lo va a corregir? ¿Quién le va a decir que lo que has entendido está mal? Nadie. No tiene un pastor, no tiene un líder que lo guíe. Avanza por su cuenta y se arriesga mucho a caer en eso. Entonces, Pablo dice que la ley es buena y que si se usa legítimamente, pues todo va a estar bien. Entonces, ¿cuál sería ese uso? ¿Cuál sería un entendimiento correcto de la ley y una aplicación correcta de la ley? ¿Cómo yo me cuido de estos falsos maestros y cómo yo mismo me cuido del peligro que significa yo convertirme en un falso maestro? Bueno, ese es un debate de muchísimos años sobre la relación que tiene la ley y el cristiano. Y ahorita hablando de este tema podría provocar un mini debate, ¿no? Unos hermanos que tengan una opinión y otros que tengan otra opinión y yo que tenga otra opinión, ¿no? Entonces,
Simplemente hablar del Antiguo Testamento y su rol en la vida cristiana es un tema que puede provocar una discusión, no necesariamente mala, ¿no? Así que yo no pretendo resolver ese debate, menos en estos minutos. Es más, ni siquiera creo que con 3 días podría resolverlo, ¿no? No creo estar capacitado para resolver esas dudas, pero sí creo que podemos examinar algunas cosas sobre lo que la Biblia enseña acerca de la ley. Y lo que Pablo enseña sobre su uso en la vida de la iglesia. Y podemos tratar de entender lo que es tener una relación saludable y un uso legítimo de la ley. Entonces, desde un entendimiento cristiano de la ley, ¿cuál es su propósito? ¿Qué propósito tiene la ley? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cómo? Instruir y capacitar. Ok. ¿Alguien más tiene otra idea de cuál es el propósito de la ley? Tener conocimiento de pecado. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué tan cerca o lejos estamos de lo que dice Pablo acerca de la ley, ¿no? A veces cuando Pablo habla de la ley, se refiere a los 10 mandamientos. Otras veces cuando Pablo habla de la ley, se refiere a el libro de la ley, que en esa época eran, ¿qué cosa? El Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Y probablemente por la lista que aparece en los siguientes versículos posteriores al 8, se esté refiriendo al libro de la ley, ¿no? La ley de Moisés. El libro completo de leyes. Entonces, ¿qué cosa nos dice el versículo 9? Dice, conociendo esto, que la ley, ¿qué cosa? No fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. No es para el justo, no es para el que hace lo correcto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas. Entonces, nada más un paréntesis. No es todo lo que Pablo tiene que decir acerca de la ley, y hay otros capítulos en los que Pablo va a ir hablando qué cosa es la ley y su uso, ¿no? Pero en el contexto en el que nosotros estamos hablando y el que queremos estudiar el día de hoy, nos enseña que estos falsos maestros están aplicando la ley de una forma incorrecta en la iglesia. Y Pablo dice que el uso legítimo de la ley en ese contexto no es para el justo, sino para el rebelde. Y está nombrando los pecados que se mencionan, por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿no? Y luego continúa, para los fornicarios, en el versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y esto es interesante, ¿no? Dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, ¿qué cosa está haciendo Pablo? Él habla de la ley y que no es para el justo, sino para el rebelde. Y nos da una lista de transgresores de la ley. Y al final, ¿qué cosa añade? Para los que se opongan a la sana doctrina. Entonces, es tan grave aquel que infringe la ley como aquel que la aplica de manera incorrecta. Entonces, ¿de quiénes está hablando Pablo aquí? De estos falsos maestros, ¿no? Ellos son los que se están oponiendo a la sana doctrina. Es como si Pablo dijera que ellos están apuntando con una pistola a otros al acusarlos y sin darse cuenta se están apuntando a ellos mismos. Y no están enseñando lo que no entienden. Se oponen a la sana doctrina y ellos mismos están siendo juzgados como rebeldes, queriendo dársela de maestros y de expertos en la ley. Ellos mismos se están convirtiendo en esos rebeldes que la aplican de forma incorrecta y equivocada. Así que, ¿cuál es el uso de la ley? ¿Qué necesitaría yo entender el día de hoy? No solo de estos pasajes, sino de otros pasajes sobre la ley, ¿no? Una primera cosa es el contexto, ¿no?
es necesario que para que cuando yo me acerque a la Biblia y la quiera leer, yo pueda entender cuál es el contexto de lo que estoy leyendo. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Si yo quiero estudiar la Biblia, es muy importante que yo entienda cuál es el contexto de lo que yo estoy leyendo. Porque muchos de los problemas se dan cuando yo no sé el contexto de lo que leo. Es muy difícil entender lo que realmente quiere decir la Biblia cuando yo no conozco, entiendo o tengo interés por saber cuál es el contexto. Y es mucho más peligroso cuando yo saco cosas fuera de contexto. Años atrás tuve la oportunidad de trabajar en un ministerio de jóvenes y uno de los consejos que solíamos aplicar frente a diversas situaciones era que busquemos una respuesta en la palabra, ¿no? Entonces, en algún momento se acercó un joven que había hecho algo malo y se había metido en problemas, ¿no? Y conversando con este joven, una de las razones por la que al finalmente se había atrevido a hacer eso o había tomado la decisión de hacerlo fue lo que encontró en la Biblia, ¿no? Y que tú encontraste que la Biblia te decía que hagas eso. Si así, yo tenía muchas dudas de si hacerlo o no hacerlo. Entonces no sabía qué hacer. Dije, ya sé, como me han dicho en la iglesia, voy a leer mi Biblia. Abrí mi Biblia y con lo que leí, dije, ya, esta es la respuesta de Dios y lo hice. ¿Y qué leíste? Leí la parte de Juan 13:27 donde dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. ¿Y qué versículo? ¿Y de qué habla ese versículo? ¿A quién le está hablando Jesús? A Judas. Está hablando de la traición de Judas y él totalmente fuera de contexto dice, no, acá dice que lo que yo quiero hacer, lo haga y encima lo haga pronto. Y ese es el peligro. Y eso es lo que mucha gente, por ignorancia o por llevar una vida cristiana muy superficial, puede caer. Y en lo que nosotros podemos caer. Leemos la Biblia, asumimos que Dios nos está hablando de alguna manera, cuando en realidad estamos sacando todo fuera de contexto. Entonces, una primera cosa es el contexto, ¿no? En el que Dios dio la ley. Si fuéramos al libro de Éxodo, en el capítulo 19 y 20, dentro del contexto de la historia bíblica, Dios, ¿a quién le dio la ley? A Moisés. ¿Para quién? ¿Para toda la humanidad? No, la ley fue dada de manera exclusiva para el pueblo de Israel. La ley no fue dada para toda la humanidad. La ley fue dada, según la Biblia, para el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Él rescató de la esclavitud de Egipto. Y su ley tenía un propósito, ¿no? En Éxodo 19 se revela por primera vez la razón por la que Dios rescató a este pueblo y los llevó al desierto. Y lo hace con una razón. Dios le dice a Moisés, dile esto al pueblo, que ustedes saben cómo yo, como Dios, los rescaté de Egipto y lo que hice por ustedes. Ahora, si ustedes me obedecen y obedecen mis mandamientos, se van a convertir ¿en qué cosa? En mi especial tesoro. Y en una nación de sacerdotes. Básicamente lo que Dios está diciendo es que si ustedes entran en esta relación especial conmigo y son moldeados por esa visión de justicia de Dios, ellos se iban a convertir en un pueblo distinto a todos los demás. Y verdaderamente iban a poder representar a Dios en la tierra. Por eso es que le dice que van a ser un pueblo de sacerdotes, unos embajadores de Dios en la tierra. Frente a las demás naciones, ¿no? Iban a ser una nación de sacerdotes. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque la ley no fue dada a toda la humanidad, fue dada a Israel. Si bien los mandamientos de Dios reflejan la ley moral de Dios, y muchos de ellos tienen una aplicación universal, porque muestran su carácter justo y bueno, y hay sabiduría en la ley,
cuando hablamos de la ley, no solo nos referimos a los 10 mandamientos, ¿no? Son más mandamientos. En la Biblia realmente hay más de 10 mandamientos. ¿Alguien sabe cuántos mandamientos hay? Muy bien, hermano, 613 mandamientos. 613 mandamientos. ¿Quién se lo sabe? Difícil, ¿no? Entonces, estos 613 mandamientos se encuentran en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la ley, pues de la Biblia, por eso son el libro de la ley, ¿no? Ahora, esta ley fue dada al pueblo de Israel, porque en ese contexto de la narrativa bíblica, Dios le dio su ley a Israel porque hizo con ellos un pacto, porque el propósito era que Israel fuera una nación distinta y diferente al resto de naciones. Y eso es importante, porque bajo el pacto, este pueblo iba a recibir la sabiduría de Dios por medio de estas leyes, y por lo tanto ellos serían contracultura, ¿no? Le darían la contra a lo que en esa época se vivía. Y por eso hay muchos mandamientos que el día de hoy resultaría extraños aplicarlos. Por ejemplo, hay uno que dice que uno no debe mezclar telas cuando fabrica ropa. Es uno de los mandamientos que Dios le decía al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, sería raro, ¿no? ¿Y por qué no? Porque en el contexto en el que estaba Israel, ellos se tenían que distinguir de las demás naciones. Entonces, en ese contexto tiene sentido este mandamiento. Porque ellos habían sido llamados ¿a qué cosa? A ser una nación distinta entre las demás. Así que la ley no fue dada a toda la humanidad, sino en ese contexto fue dada al pueblo de Israel. Y nuevamente, esta ley, claro que sí es buena, claro que sí muchas de ellas tienen una aplicación universal para cualquier época, y claro que estas leyes muestran el carácter bondadoso, bueno y justo de Dios. De hecho, el propósito lo dice también en los libros de Moisés, ¿no? Para que otras naciones vieran la vida de Israel y sepan que ustedes son una nación sabia, que tiene un Dios sabio. Y el mundo pueda conocer a través de su testimonio del amor y la bondad de Dios. Entonces, eso es importante entenderlo. Son leyes para Israel para formar un pueblo distinto, especial y mostrar verdaderamente a Dios al resto del mundo a través del cumplimiento de esas leyes por el pueblo de Israel. Pero hay otro propósito de la ley. Es interesante que el libro que se llama La Ley de Dios, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, no comienza con leyes. Génesis no comienza con leyes. ¿Con qué comienza? Comienza con una historia, ¿no? Con la historia de la creación de la tierra. No comienza con las leyes de gravedad o cómo fue o por qué leyes fue construida la tierra o qué cosas deberían hacer los primeros animales o cosas así, ¿no? Comienza con una historia de la formación de la tierra, ¿no? Incluso en Éxodo no hay leyes hasta el capítulo 20, porque el libro de la ley, aunque se llama así, no es específicamente acerca de las leyes, aunque contiene leyes. El libro de la ley es acerca de una historia que se está narrando. Es la historia de la formación de este pueblo que Dios llamó a ser distinto y a vivir bajo esa visión de Dios, esa visión de justicia, para representarlo en el mundo. Si leemos con atención los primeros 5 libros de la Biblia, nos daremos cuenta que hay un patrón, ¿no? Hay un patrón con el pueblo de Israel. ¿Cuál es ese patrón? Que Israel nunca pudo cumplir los mandamientos. Si lees la primera vez que se dan los mandamientos en Éxodo 20, en este contexto y en los siguientes capítulos, ¿qué es lo que hace Israel ni bien se le dan los mandamientos? Moisés estaba arriba recibiendo los mandamientos de Dios. Para esto antes ya había hablado con el pueblo de Israel, les había contado cuál era el plan de Dios, que lo tenían que obedecer y si lo obedecían todo iba a prosperar porque Dios los iba a cuidar y los iba a bendecir. Entonces ya vengo, voy a traer los mandamientos.
Regresa Moisés y ¿con qué se encuentra? Con un becerro, ¿no? Habían fabricado un becerro. ¿Y qué estaban haciendo con ese becerro? Lo estaban adorando. Entonces, la primera vez que reciben la ley, lo primero que hacen es quebrantarla. Y luego pasa lo mismo. Vuelven a arrepentirse, le dicen perdón, dile a Dios que nos perdone, ahora sí lo vamos a obedecer, vuelven a tener los mandamientos y otra vez fallan. Y la historia del pueblo de Israel es un círculo, ¿no? Donde fallan, se arrepienten, Dios los perdona, los restaura, vuelven a fallar, se vuelven a arrepentir, los vuelven a restaurar, vuelven a fallar y están así, fallo tras fallo tras fallo. Y la historia continúa, ¿no? En algún momento Dios les dice que los va a restaurar, pero luego del cautiverio, ¿no? Van a pasar por muchas cosas debido a sus malas decisiones y a su incapacidad de poder cumplir con la ley de Dios. El pueblo de Israel era incapaz, no podía. De hecho, Moisés se los dice, ¿no? Moisés se los dice antes de abandonarlos. Les dice, ustedes son tercos, son de dura cerviz. Y por eso yo sé que no van a obedecer. Pero si se arrepienten y les comienza a hablar Moisés, ¿no? de lo que iba a pasar. Moisés les dice que son un pueblo terco y necio y duro que no obedece a Dios. Entonces, en el libro de Jueces, en el capítulo 2, ya hay una nueva generación que ni siquiera conoce a Dios. Y luego viene el libro de Reyes, donde también se narra cómo Israel entraba en este ciclo, ¿no? De desobediencia y restauración y desobediencia y la misericordia de Dios. Entonces, lo que Dios hace con estas leyes es exponer la condición del ser humano, como bien alguien mencionaba, ¿no? Ese es el propósito de la ley. Por eso hay una lista aquí en Timoteo donde Pablo pone y dice que la ley no fue dada al justo porque el justo no la necesita, el justo ya hace bien las cosas. El que la necesita es el rebelde para darse cuenta de que lo que está haciendo está mal. Por eso hay reglamentos dentro de las escuelas, dentro de las universidades, en los trabajos. Siempre hay reglamentos, siempre hay códigos de conducta. Porque si no, alguien puede hacer lo malo sin siquiera saber que está haciendo algo malo. Por eso, cuando tú compras un electrodoméstico, un aparato, siempre viene un manual para que sepas qué hacer y qué no hacer. Si no, lo terminas malogrando. ¿Por qué? Por no saber. Entonces, la ley es para que el ser humano sepa que está quebrantado por el pecado, que está roto, que no puede funcionar correctamente debido al pecado. ¿Cómo se da cuenta de eso? Por la ley, porque no tiene la capacidad de cumplir esa ley. Entonces, esta ley expone la gravedad del corazón humano. Y es lo que hacía la ley para el pueblo de Israel, ¿no? Era mostrarle su incapacidad moral para obedecer a Dios, que ellos estaban rotos por el pecado y eran incapaces totalmente de obedecer a Dios. Pero uno de los profetas del Antiguo Testamento anunció que un día Dios haría un nuevo pacto, en el que escribiría su ley ya no en tablas, sino ¿en dónde? En el corazón, exactamente. Dios escribiría la ley en el corazón de su pueblo, para que ellos pudieran obedecerle. Y ese nuevo pacto, en el Sermón del Monte, Jesús dice a los que están escuchando el sermón que Él es el cumplimiento de la historia que narran la ley y los profetas. Y de hecho Jesús nuevamente utiliza la ley para exponer el corazón del pecado de las personas, ¿no? Porque incluso las personas ya estaban tan acostumbradas a esa ley que habían aprendido de alguna manera a sacarle la vuelta a la ley y a no sentirse mal por lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, lo tomaban de una forma literal para convencerse ellos mismos y convencer al resto de que no estaban pecando, ¿no?
Y a eso pues se le suma las costumbres y tradiciones que practicaban los fariseos, ¿no? Que no estaban en la Biblia, pero ellos lo ponían casi al mismo nivel, ¿no? Y siempre recuerdo que un pastor mencionaba una ley tan absurda, ¿no? Del día de reposo, que en el día de reposo pues uno tenía una cierta, no podía trabajar y no podía hacer muchas cosas, entonces habían puesto un límite, ¿no? De lo que podías caminar, la distancia que podías recorrer, sin considerarse que estabas haciendo algo de trabajo, ¿no? Algo que represente trabajo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacían algunos fariseos? Caminaban esa distancia, llegaban a un lugar, ponían una carpa y decían: esta es mi casa. Entonces, como la ley dice que yo desde mi casa puedo caminar 1 kilómetro, como ahora acabo de decir que esta es mi casa, puedo caminar otro kilómetro más. Entonces, cosas así de absurdas que los hacían convencerse de que no estaban quebrantando la ley, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Jesús para estas personas que se creían más vivos que la ley? ¿Qué cosa es lo que hace Jesús en el Sermón del Monte? Él utiliza la ley para demostrar la condición de su corazón. ¿Qué cosa es que les dice? Ustedes escucharon: no matarás, ¿no? Pero yo les digo que cualquiera que le dice a su hermano, que cualquiera que le dice necio a su hermano, es culpable. ¿Cómo escaparse de eso? Ustedes oyeron que no debes cometer adulterio, ¿no? Y muchos en ese momento podían decir: sí, yo jamás he cometido adulterio. Pero yo les digo que si ustedes desean a una mujer en su corazón, ustedes ya cometieron adulterio. Y eso solo lo sabe cada uno, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa por tu cabeza? Jesús te está diciendo que no se trata de que cumplas literalmente la ley o que busques un vacío legal para no quebrantarla, sino se trata de tu corazón, porque el propósito de la ley es mostrarle al ser humano cuál es la condición de su corazón y su incapacidad moral de obedecer a Dios. Entonces Jesús nos muestra lo mismo que nos muestra la ley. Hay un problema enorme en el corazón del ser humano. La ley expone ese problema y expone nuestro pecado. Es buena porque es la visión de la justicia de Dios, pero expone nuestro problema, que nosotros somos incapaces de amar a Dios y de amar incluso a nuestro prójimo genuinamente. Pero entonces, si la ley expone ese problema, ¿a dónde nos conduce la ley? Eso es lo que Pablo está a punto de decir en el versículo 10, ¿no? Adelante. ¿Qué cosa dice? Que esta ley continúa diciendo, ¿no? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, mira, ahora Pablo está dando un ejemplo personal de cómo la ley expone el pecado y conduce a un solo lugar, a la necesidad de la gracia de Dios. Y eso lo dice en los siguientes versículos. Vamos a ver lo que dicen los versículos del 12 al 14. ¿Qué cosa es lo que dice Pablo en los versículos del 12 al 14? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Y qué dice el versículo 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y este es el punto de Pablo. El propósito de la ley no es satisfacer nuestra curiosidad. El propósito de la ley no es especular acerca de fábulas, teorías o hipótesis. El propósito de la ley ni siquiera es hacernos a nosotros obedientes. El propósito de la ley es apuntar a nuestra condición. Así que una enseñanza correcta de la ley va a conducir a las personas a ver la gracia de Dios, a ver lo necesaria que es la gracia de Dios para nuestras vidas,
a entender que yo no puedo vivir, yo no me puedo salvar, no hay forma de que yo sea salvo por obras. Yo necesito de la gracia de Dios, a menos que yo pueda cumplir los 613 mandamientos, no solo en acto, sino en mi mente y en mi corazón. Pero si no puedo, como el pueblo de Israel, y como normalmente somos los seres humanos, yo debo entender, a causa de esa ley, que yo necesito de Dios. Si no, no hay forma de que me salve. Esa es la enseñanza correcta, que la ley debe conducir a las personas a ver la gracia de Dios que se ha manifestado en Jesús, que Jesús vino, y ese es el punto de todas las Escrituras, que Jesús vino y Jesús fue quien nos mostró verdaderamente cómo luce alguien que cumple a cabalidad toda la ley, es decir, alguien que ama a Dios verdaderamente y ama a su prójimo genuinamente. Y Jesús, además de eso, fue a la cruz para llevar todas nuestras injusticias, nuestra maldad. Y no solo se quedó ahí, sino que además resucitó de los muertos, para que a través de Él podamos alcanzar a Dios. Todo eso hizo Jesús. Y a esa gracia de Dios, a ese medio de salvación, a ese medio de reconciliación, es a lo que nos debe llevar la ley. Primero a mirarme a mí, que yo soy incapaz de obedecer a Dios. No puedo, por más que me esfuerce, por más que me lo proponga, por más que lo intente, no voy a poder, porque es algo que me sobrepasa por mucho. Entonces ya ahora que he entendido que no puedo, que soy incapaz, debo voltear a ver a Jesús, porque es la única forma en la que voy a poder acercarme a Dios. Y es a través de Él que Dios ahora nos capacita para verdaderamente amarlo y para verdaderamente amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? ¿Porque mi prójimo se lo merece? Probablemente no. Porque Dios lo dice y porque Dios me va a capacitar para poder hacerlo por amor a Él. Entonces la historia a la que apunta la ley es a nuestra incapacidad de obedecerla, para que en Jesús se manifieste esa gracia que nos transforma y que nos rescata, que nos hace personas completamente nuevas ahora con la capacidad de su gracia para seguirle y amarle y obedecerle. Así que este es el verdadero propósito de la ley y por eso es tan importante entender y estudiar la historia que narra la Biblia, que es que Jesús vino a salvar a pecadores. Jesús vino a salvar a personas que no pueden obedecer la ley. Muy bien, hermanos, entonces eso es lo que había preparado para compartir para la clase de hoy. Espero en Dios haber podido ser claro con el mensaje y con la conclusión y que todos podamos meditar en eso, ¿no? Muchas gracias.